Primero que nada, los problemas de América Latina no son por el presidente que tengamos. O sea, si seguimos con esta obsesión caudillista de quién es el próximo presidente y cambiemos la cabeza del presidente, no vamos a solucionar nada. Los problemas de América Latina son institucionales y profundos y empiezan en nuestras constituciones. La mayoría de constituciones latinoamericanas son altamente incongruentes. Lo que te garantizan en un artículo te lo quitan en el otro, empezando por el derecho a la propiedad privada, sin el cual no puede haber empresa. La mayoría de constituciones en América Latina, a pesar de que garantizan la propiedad privada y la economía, en otros artículos te dice, pero se vale la expropiación siempre y cuando el Estado considere que es de emergencia nacional. ¿Qué es emergencia nacional? Nadie te dice. Nadie te dice quién es Estado y quién lo va a considerar. Entonces cualquier abusivo que llega al poder, como pasó en tu país, cambia un poquito la Constitución y dice, bueno, pues exprópiese. Entonces, si no comprendemos que nuestro problema es que nuestras reglas del juego desde la Constitución son incongruentes, no vamos a entender que nuestros organismos judiciales son entonces completamente arbitrarios y solo persiguen a los que en un momento conviene perseguir. De ahí nuestros congresos legislan en base a esa incongruencia y el Ejecutivo, que solo está para ejecutar ese desastre, no podemos pretender que entonces cambie todo. No vivimos en dictaduras, no vivimos en monarquías. Entonces, Mauricio Macri, buenísimo que ha llegado al poder, pero el argentino que crea, bueno, listo, ya voté por Macri, se acabó el kirchnerismo, se acabó la corrupción, está muy equivocado, porque han sido 12 años de políticas keynesianas. ¿Cuáles eran las políticas keynesianas? Arriesgar el largo plazo en nombre del corto. ¿Qué decía Keynes? A largo plazo todos vamos a estar muertos, así que despilfarremos, así que inflemos la moneda. Y esas son las políticas que se siguen en América Latina, a pesar de que han probado una y otra vez que nos llevan al fracaso. Pero imaginemos, supongamos que los empresarios que tienen ese concepto, el deber ser, ellos conocen el derecho de la propiedad privada, ellos conocen los términos económicos. ¿No sería la buena figura que debería existir para conducir un gobierno y un país? No, cuando los empresarios se han metido a ser políticos, han sido nefastos políticos. Yo no creo que la labor del empresario sea abandonar la empresa para irse a ser político. Yo creo que la labor del empresario es apostar por la batalla de las ideas y poner su boca donde están sus intereses. ¿Quién es el más interesado en un país en que se preserve el derecho a la propiedad privada, el derecho a la libertad de comercio? El empresario. Entonces, así como hay responsabilidad social empresarial, debe haber responsabilidad cívica empresarial, sobre todo en países que tienen tan poca institucionalidad como los nuestros. Y yo creo que la labor del empresario es apostar por los tanques de pensamiento, por los liderazgos, por los activistas que sí se especialicen en estudiar política, filosofía, historia, además de economía, para que entonces se dé la batalla de las ideas y se dé la batalla política desde esa manera. No creo que la labor del empresario sea dejar la empresa para saltar a ser político, porque tampoco es lo mismo. Recordemos que el Estado no produce nada. Todo centavo que tiene el Estado es porque primero alguien se lo sudó. Y la segunda labor que tiene el empresario de verdad, el que realmente le apuesta a la libertad económica, el que no le tiene miedo a la libre competencia, es desenmarcarse del empresario. El empresario es aquel que levanta el teléfono y le pide al burócrata un proteccionismo, un subsidio, un arancel, una traba para el que viene de fuera. Ese empresario es el que le tiene pánico a la libre competencia, le tiene pánico a dejarse hacia la voluntad del consumidor y que sea el consumidor el que decida. Y muchas veces en América Latina se resiente el tener plata y a la gente rica, porque mucha de esa gente ha llegado ahí no por méritos propios, sino por recibir un monopolio, un subsidio, un favor por parte de un político gobernante. Si en América Latina no hacemos la diferencia entre empresario y empresario, vamos a seguir condenando a los buenos elementos a ser tachados por la sociedad como unos malditos explotadores. Bueno, el primero es que el gobierno crea empleos. El gobierno no crea empleos. Las empresas crean empleos y el harto trabajo del gobierno no es otro más que garantizar esas condiciones de seguridad e igualdad ante la ley que atraigan la inversión. Nadie va a llegar a invertir en un país donde hay constantes violaciones a los derechos y a los contratos. Entonces, yo voy a crear 1,000 millones de empleos. No, tú no vas a crear nada, porque el Estado, como ya dijimos, no produce un centavo. El segundo es gratis. O sea, se habla de
escuelas gratis, hospitales gratis, comida gratis. Yo no sé la última vez que alguien vio de un árbol brotar un hospital o de la tierra mágicamente salir una escuela. No, para crear todas esas cosas hay que pagar plata. Bueno, durante la mayor parte de la época de la historia de la humanidad teníamos otro sistema, que era la esclavitud, donde no se le pagaba a nadie nada, sino que se esclavizaba un montón de gente, vaya a construirme pirámides, vaya a construirme templos. Y esa era la manera de lograr que las cosas se construyeran. Pero luego pues empezamos con un sistema un poco más humano, que es el sistema de mercado, de pagarle a la gente un salario, de regresarle su dignidad y su libertad, y ya cada quien con su salario decide lo que hace, si se lo gasta, si lo ahorra, si lo que sea. Entonces, para crear escuelas hay que pagar salarios, hay que pagar maestras, recepcionistas, secretarias, pupitres, libros. Para pagar hospitales hay que pagar doctores, hay que pagar enfermeras, hay que pagar equipo, a menos que la gente quiera que esclavicemos a toda esa gente y que todo el mundo trabaje ahí sí como esclavo. Entonces, si por lógica, para que todos esos bienes existan, hay que pagar dinero, hablar de cosas gratis es completamente absurdo. Alguien está pagando la cuenta. Y el problema del gobierno es que nunca nos dice quién debe pagar esa cuenta. Cuando nos hablan de cosas gratis, en América Latina creemos que todos vamos a ser los receptores de esas cosas gratis. Claro, nadie quiere estar en el shit list de los que tienen que pagar. Todos queremos estar del lado de yo voy a recibir. Y como nunca queda claro quién debe pagar y quién va a recibir, empieza entonces el conflicto y el resentimiento social. Y ese es el caldo de cultivo más grande para que esos clichés se sigan manteniendo. Obviamente, echarle la culpa a factores extranjeros. Aquí todo es culpa de los yanquis, todo es culpa de los conquistadores españoles que vinieron hace 500 años. Aquí nadie sabe quién fue su tatarabuelo, pero se sienten más víctimas del conquistador español que vino hace 500 años que de su propio linaje familiar que ni siquiera conoce. Entonces, en esos clichés, en esa perpetuación del complejo de víctimas, de llevar la pobreza hacia una calidad virtuosa, de hablar de cuestiones gratis, se sigue manteniendo el mismo discurso, y por eso el socialismo es un zombie que sigue reviviendo a pesar de que ha quedado demostrado que donde se apliquen esas recetas son un fracaso.